hipovolémicas y euvolémicas. El estado de volemia del paciente es evaluado por medio de los signos vitales del paciente y la exploración física. Realmente no hay otra forma de evaluar la volemia. En cuanto a los signos vitales, en el caso de las hipovolémicas, pues tienden a tener hipotensión, incremento de la frecuencia cardíaca. Y en cuanto a la exploración física, son pacientes que están visiblemente deshidratados, con las glucosas secas. Puede haber una disminución de la elasticidad de la piel o la turgencia de la piel y pueden tener retraso en el llenado capilar. En cuanto a las hipervolémicas, pues sería lo opuesto, serían los pacientes que están edematizados, que pueden tener hipertensión en algunos casos y que pues tienen visiblemente signos de sobrehidratación o de un incremento en la cantidad de agua corporal total. Si no cumple con ninguno de esos criterios, con ninguno de los criterios de hipovolemia, quiere decir que el paciente está euvolémico, que sería como estamos la mayoría de nosotros, espero, en este momento, el estado de volemia normal. Ahora, en cuanto a las hipovolémicas, aquellas en las cuales la volemia está disminuida, se pueden subdividir, ya hice mucho subdividir, pero otra subdivisión entre aquellas que son ocasionadas por pérdidas de agua extrarrenales o pérdidas de agua renales. Cuando el problema son pérdidas de agua renales, y el riñón perdedor de sal. Riñón perdedor de sal. Diuréticos, pues no creo que haya mucho que explicar. Los diuréticos de asa, los diuréticos diacídicos ocasionan una disminución en la reabsorción de sodio y por lo tanto un incremento en la excreción de este ion, y eso es lo que produce que se elimine tanto agua como sodio, lo cual provocaría que las concentraciones del sodio urinario sean mayores a 30 miliequivalentes. Por otro lado, si las pérdidas son extrarrenales, el sodio urinario sería menor a 30 miliequivalentes. Y en las pérdidas extrarrenales se incluyen las hemorragias, por ejemplo, y pérdidas gastrointestinales por diarrea o vómito. Aquí también entrarían otros ejemplos como quemaduras. Se estoy perdiendo agua a través de la piel por quemaduras de segundo o de tercer grado, también entrarían en todo esto. Entonces, en este caso, en el caso de las extrarrenales en salud, cuando el sodio es menor a 30, es porque el riñón está tratando de preservar o de retener la mayor cantidad de agua posible. Si el paciente está hipovolémico, o sea, si está baja la presión arterial, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que provoca la liberación de angiotensina y aldosterona, que va a incrementar la reabsorción de sodio. Y en consecuencia, los niveles de sodio urinario van a estar disminuidos. Por otro lado, si el culpable de esa hipovolemia osmolar hipovolémica es el riñón, pues las concentraciones de sodio van a estar aumentadas. Si le estoy dando diuréticos para bloquear la reabsorción de sodio urinario va a estar incrementado. El riñón perdedor de sal es una condición que se debe al incremento principalmente de la liberación de BNP, el péptido natriurético cerebral. El péptido natriurético cerebral se puede liberar en algunas situaciones, no en todas, de lesiones del sistema nervioso central, como por ejemplo isquemia o hemorragia, particularmente hemorragia, aunque también los tumores se pueden llegar a producir. Una hemorragia intracraneal o una hemorragia intraparenquimatosa puede provocar la liberación del péptido natriurético cerebral. El péptido natriurético cerebral tiene un efecto similar o parecido al del péptido natriurético auricular, que bloquea la actividad de los canales epiteliales de sodio y en consecuencia disminuye la reabsorción de sodio, y eso provoca la hiponatremia hipoosmolar hipovolémica con un incremento en la cantidad de sodio urinario. ¿Dudas de esto? Muy bien. Después tenemos las euvolémicas. Las euvolémicas incluyen tres principales y una que, pues, la verdad debería ser bastante fácil de descartar. En las euvolémicas hay que considerar cuatro principales diagnósticos diferenciales, que son el embarazo, la insuficiencia suprarrenal, el hipotiroidismo y finalmente
finalmente la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Embarazo. En el caso del embarazo existe un reset de la osmostato. Esto quiere decir, al principio les dije que el umbral de liberación de la hormona antidiurética era 280 milimoles. Cuando está por debajo de 280 milimoles no hay liberación de ADH. Cuando está por arriba de 280 milimoles empieza la liberación de ADH. Durante las primeras etapas, durante el segundo trimestre del embarazo aproximadamente, es normal, es parte de los cambios fisiológicos que ocurren en la mujer durante esta etapa, que haya un cambio en el umbral de liberación de hormona antidiurética. En lugar de que la ADH se libere con 280 miliosmoles, durante el embarazo se puede liberar con 270 miliosmoles, lo que va a producir que con una osmolaridad plasmática más baja empiece a liberar ADH, lo que produce un cuadro similar a la liberación o a la secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es básicamente una liberación excesiva de hormona antidiurética. Entonces, ese reset temporal de los osmostato normalmente regresa a lo normal, regresa a 280 una vez que sale el parásito de la mujer. Esta teoría debería de ser bastante fácil de descartar. Lo único que necesitas es conocer, uno, si es hombre, pues no está embarazado en teoría, y dos, la fecha de última menstruación y una prueba inmunológica de embarazo en el peor de los, o en el más difícil de los escenarios, ¿no? Pero en teoría no debería de haber mucha dificultad para descartar el embarazo como causa de una hiponatremia hipoosmolaria volémica. Si no es una mujer embarazada o si es un hombre, mis diagnósticos diferenciales son estos tres: insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo y secreción inapropiada de hormona antidiurética. Ahora, insuficiencia suprarrenal. Insuficiencia suprarrenal se refiere a una disminución en la producción de cortisol. Puede ser insuficiencia suprarrenal primaria, secundaria o terciaria. En el caso de la primaria puede haber deficiencia de aldosterona, cortisol y andrógenos. En el caso de la secundaria solamente va a haber deficiencia de cortisol y andrógenos, porque la aldosterona está regulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, la deficiencia de cortisol en la insuficiencia suprarrenal va a producir una alteración en la liberación de ADH. En condiciones normales, en condiciones fisiológicas normales, el cortisol inhibe la liberación de ADH. Cortisol inhibe ADH. Por lo tanto, si el paciente tiene menos cortisol por la insuficiencia suprarrenal, hay una menor inhibición de la liberación de hormona antidiurética. O, dicho de otra manera, el paciente va a tener una secreción excesiva de hormona antidiurética. Entonces, la falta de cortisol es lo que produce la elevación en la secreción de hormona antidiurética. Y eso va a producir un cuadro similar a esto también. Ahorita explicamos por qué son neovolémicas. Después, en el caso del hipotiroidismo, si hay una disminución en la producción de T3 y T4, estas hormonas producen o tienen efectos cardiovasculares. Tienen efecto inotrópico positivo y cronotrópico positivo, lo que quiere decir que incrementa la frecuencia cardíaca e incrementa la frecuencia de contracción. Gasto cardíaco es igual a volumen latido por frecuencia cardíaca, que van a estar disminuidos ambos si hay hipotiroidismo. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye la perfusión renal. Si disminuye la perfusión renal, se activa el RAS. Si se activa el RAS, hay incremento en la liberación de angiotensina 2. Y dijimos que la hormona antidiurética se liberaba en respuesta a dos cosas: el incremento de la osmolaridad plasmática y angiotensina 2. Entonces, hay incremento en la liberación de ADH, similar a la secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entonces, aunque los mecanismos son distintos, falta de cortisol, reset de los osmostato y disminución del gasto cardíaco, lo que provoca la liberación de angiotensina 2 y por lo tanto liberación de ADH, lo que tienen en común estas cuatro condiciones es que en todas va a haber una secreción excesiva de hormona antidiurética, y eso es lo que va a producir la hiponatremia, porque la ADH va a estar constantemente reabsorbiendo agua a nivel de los túbulos colectores y en la segunda porción del túbulo controlado distal. Entonces,
Eso deja a la secreción inapropiada de hormona antidiurética como un diagnóstico de descarte. Esto quiere decir, antes de que yo pueda diagnosticar a un paciente con secreción inapropiada de hormona antidiurética, tengo que haber descartado estas tres. De nuevo, en teoría el embarazo no debería de ser muy difícil de descartar, pero la insuficiencia suprarrenal y el hipotiroidismo, pues tendría que hacer un perfil tiroideo para descartar el hipotiroidismo y tendría que hacer la medición de los niveles de cortisol en AM para descartar la presencia de insuficiencia suprarrenal. Secreción inapropiada de hormona antidiurética se refiere a causas que producen un incremento en los niveles de esta hormona en la sangre por tumores que producen la hormona de manera ectópica o por condiciones que producen por la activación neural, particularmente del sistema respiratorio, la liberación excesiva de esta hormona. Causas más comunes de secreción inapropiada de hormona antidiurética incluyen enfermedades pulmonares. Esta es la lista completa de causas de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Tumores, particularmente del sistema respiratorio. El tumor que más se asocia con secreción inapropiada de hormona antidiurética es el carcinoma pulmonar, particularmente el microcítico, también gastrointestinales y genitourinarios. Alteraciones pulmonares. Virtualmente cualquier problema pulmonar puede llegar a provocar una secreción inapropiada de hormona antidiurética, pero particularmente tuberculosis es una infección que se asocia con bastante frecuencia a esta condición, aunque también la fibrosis quística, el EPOC, asma y en general cualquier problema pulmonar, hasta una neumonía adquirida en la comunidad técnicamente puede llegar a provocar una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Alteraciones del sistema nervioso, cualquier cosa que esté lesionando o afectando a los nervios supraóptico y paraventricular, que son los encargados de producir esta hormona, también pueden llegar a producirlo. De hecho, también se puede llegar a producir de manera transitoria después de una cirugía del sistema nervioso, una resección transesfenoidal, cualquier cosa que manipule las neuronas que se encuentran en el hipotálamo puede llegar a producir de manera transitoria secreción inapropiada. Medicamentos, aquellos que estimulan la liberación de ADH como antidepresivos, antipsicóticos, antiepilépticos, y nuevo, la lista es pues, muy larga, no se tienen que aprender tampoco todos de manera estricta, y algunos otros que no están necesariamente relacionados y que también no hay una explicación muy clara, como por ejemplo el VIH en el postoperatorio, aunque el postoperatorio se asocia más bien con el efecto vagal que tiene el dolor, las náuseas y los vómitos sobre el hipotálamo y que eso puede producir una secreción normalmente temporal pero excesiva de hormona antidiurética. Usualmente producen este síndrome durante unos 4, 5, 6 días y luego se restablece la liberación normal de hormona antidiurética sin requerir ningún tipo de tratamiento adicional. En otra clase nos daban un ejemplo de que hay una disfunción de la enzima hidroxilasa y eso se activa es una reacción de la hormona de la PTH. De la PTH. Pero les dijeron que había, que eso provocaba, bueno. No voy a ver, pero esto me lo dibujo rápido. Que estas cosas
¿Cómo le hizo para aprenderse eso? Pero es que también dan docre. ¿Yo te puedo escribir la tabla del acádigo de la enfermedad renal crónica? 90, 60, 45, 30, 15, 15. Las 4 etapas de memoria. Por esta Por eso. ¿Te puedo cantar completa la canción de Satisfied de Hamilton? y yo la I told you to go. Yo también lo puedo cantar completo. Pero yo me la aprendí primero que tú. ¿Y eso qué tiene que ver? Tengo ¿Vamos a más. musical al mismo tiempo? Es más long hair, pero yo me sabía la canción un año antes. You know what I mean? ¿Qué? Mi taraza de memoria es más long hair. decir de memoria. ¿Sabes también qué puedo decir de memoria? Puedo decir exactamente, Jorge Seoblux, tienes toda tu boca llena de razón y tus pensamientos claros y decisivos. Exactamente ese día Paola se quería sentir la muy mujer delante de un mayate y nos quiso humillar a mi abuelita. Esto se lo tienen que saber por los trastornos del potasio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Es en serio? Ay, qué confuso. ¿De memoria? No, pero es para potasio. Pero eso para la siguiente clase, entonces nos vamos a lo mismo. O sea, de verdad sí me los tengo que aprender así en serio. O sea, de tener que, pues no. Pero de que existe la posibilidad de que haya alguna pregunta en el examen relacionada con potasio. Bueno, nada más para responder la pregunta. La hiperplasia, de hecho, también se lo tienen que aprender para hipertensión secundaria. ¿Qué? También. Pero es del bloque eso. Hiperplasia suprarrenal congénita. Hiperplasia suprarrenal congénita es una serie de enfermedades que se producen por mutaciones genéticas de las enzimas que se encargan del proceso de síntesis del cortisol. Ya. Hay tres enfermedades o tres mutaciones en particular que producen hiperplasia suprarrenal congénita con mayor frecuencia, que son la deficiencia, la que con mayor frecuencia aparece es la deficiencia de 21 hidroxilasa, la deficiencia de 11 beta hidroxilasa y la menos frecuente de estas tres, la deficiencia de 17 alfa hidroxilasa. Lo que tienen las tres en común, o bueno, más bien, primero, ¿por qué se llama hiperplasia suprarrenal congénita? La característica que tienen las tres en común es que va a haber deficiencia de cortisol en las tres. ¿Por qué? Deficiencia de 21 hidroxilasa. La 21 hidroxilasa se encarga es la enzima que convierte progesterona a 11-deoxicorticosterona y convierte 17-hidroxiprogesterona a 11-deoxicortisol. Entonces, si está ausente la 21 hidroxilasa, no hay síntesis de cortisol. Deficiencia de 11-beta-hidroxilasa. Si no hay 11-beta-hidroxilasa, no hay síntesis de 11-deoxicorticosterona a corticosterona y tampoco hay síntesis de 11-deoxicortisol a cortisol. Entonces también hay deficiencia de cortisol. Finalmente, deficiencia de 17-alfa-hidroxilasa, no hay la hormona que produce, o más bien que convierte pregnenolona a 17-hidroxipregnenolona ni progesterona a 17-hidroxiprogesterona y por lo tanto también hay deficiencia de cortisol. Entonces lo que tienen en común todas las hiperplasias suprarrenales congénitas es que siempre hay deficiencia de cortisol. En el eje de regulación hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, el hipotálamo produce CRH que estimula la liberación de ACTH y la ACTH estimula la liberación de cortisol. Pero si los niveles de cortisol están bajos debido a alguna de estas tres mutaciones de la hiperplasia suprarrenal, va a producir la elevación de los niveles de CRH y de los niveles de ACTH. La estimulación crónica de ACTH hacia la glándula suprarrenal va a producir hiperplasia. Entonces, hiperplasia suprarrenal congénita, que es por una mutación que afecta a las tres enzimas que se encargan de la síntesis de cortisol. Ahora, relacionado a la pregunta, que era a lo que quería llegar, en los tres casos hay insuficiencia suprarrenal. En los tres casos va a haber deficiencia de cortisol y como ya lo expliqué, la falta de cortisol va a producir la secreción excesiva de la hormona antidiurética. Entonces, la hiperplasia suprarrenal congénita sería una insuficiencia suprarrenal que está produciendo una secreción inapropiada de hormona antidiurética y por lo tanto una hiponatremia hipoosmolar euvolémica. El cortisol aumenta la Euvolémica. DH, ¿verdad? Cortisol no, no cortisol, inhibe la ADH. Ah, o sea, si no tienes cortisol vas a tener más ADH. Correcto. Ah,
Porque se ve afectada ADH. Oh my god, bitch. So incredible. So fucking incredible. Oh my god, like a motherfucker, bitch. Estoy pensando ¿Dudas? está mi... Es que justo dices que sí, siento que va ahí, pero no sé si sí. Sí, va aquí, insuficiencia suprarrenal. Es una causa de la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, criterios, bueno, ya vimos las causas, criterios para el diagnóstico de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Sodio plasmático bajo, obviamente, porque van a producir una hiponatremia hiposmolar euvolémica. Sodio en orina alto, el sodio en orina mayor a 30 miliequivalentes, normalmente porque la mayor parte del agua se está reabsorbiendo, lo que puede ocasionar que la cantidad de solutos en la orina sea un poquito mayor a lo normal. Osmolaridad plasmática baja, porque de nuevo es una hiponatremia hiposmolar. Osmolaridad en orina elevada también, mayor a 100 miliosmoles por kilo. Euvolemia clínica, que es lo que ya explicamos, no hay hipervolemia y tampoco hay datos de hipovolemia. Y ausencia de tratamiento con diuréticos. ¿Por qué? Porque los diuréticos van a alterar la medición de los niveles de sodio urinario y la osmolaridad urinaria, lo que puede dificultar el diagnóstico. Entonces, tiene que existir esa condición para que podamos considerar los otros criterios mayores del sodio en orina y de la osmolaridad en orina. Y finalmente, uno de los más importantes, ausencia de insuficiencia suprarrenal o hipotiroidismo. Esto quiere decir, necesito descartar estos dos para clasificar a mi paciente como secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque el tratamiento es completamente distinto. ¿Qué es lo que le voy a dar al paciente con insuficiencia suprarrenal? Cortisona. Le voy a dar prednisona. ¿Cómo voy a tratar al paciente con hipotiroidismo? Con hormona tiroidea, levotiroxina. ¿Cómo voy a tratar al paciente con embarazada? Quitándole el parásito, dejando que se termine el embarazo. Ahí no hay mucho que hacer. Y secreción inapropiada de hormona antidiurética, ¿cómo se va a tratar? Hay dos opciones de tratamiento. La primera, menos disponible. Decía, hay dos opciones de tratamiento. Primero, baptanos. Los baptanos son una clase de medicamento que son antagonistas del receptor de vasopresina, antagonistas del receptor B2. Son medicamentos que básicamente van a bloquear al receptor de ADH y por lo tanto van a impedir que ésta se pueda unir al receptor en el túbulo colector y que deje de haber reabsorción de agua. El problema con los baptanos es, uno, no están ampliamente disponibles, son un poquito caros, y en tercer lugar, no son muy bien tolerados en el largo plazo. Entonces puede que los pacientes dejen de usar el medicamento por los efectos secundarios. Entonces, ¿qué otras alternativas habría si es que en el lugar en el cual estoy no hay baptanos, no tengo disponibles esos medicamentos? ¿Cómo podría yo tratar a estos pacientes? Nada más me voy a regresar un poquito para hablar del tratamiento de extras, incluyendo ya el uso de soluciones intravenosas. ¿Cuál sería el tratamiento apropiado de la hiponatremia hipoosmolar, hipovolémica para estos pacientes? ¿Qué tipo de solución creen que sea más apropiada? La solución isoosmolar, la solución hiperosmolar o la solución hipoosmolar. La solución hiperosmolar. Yo creo que la hizo. No, hizo, porque si es hiper le va a subir mucho. Y lo matas. Yo creo que hizo. ¿Hipo? ¿Por qué no? Porque pues ya tiene. Pues ya está ahí, pues. Ya tiene hiponatremia, lo van a diluir todavía más. Solución hiperosmolar, la solución hipertónica. La única razón por la cual ustedes van a utilizar una solución hiperosmolar es porque el paciente tiene Tubuloso. Tiene síntomas de severidad. severos de edema cerebral. de hiponatremia, que son edema cerebral, que esté convulsionando o que esté en coma o a punto de llegar al coma, que esté estuporoso. Okay. Si no tiene ninguna de esas condiciones, no hay razones para usar la solución hipertónica. La única situación en la cual van a usar solución hipertónica es si tiene síntomas severos de hiponatremia. Si no es el caso, no lo van a dar. Entonces, conociendo esto, solamente tienen estas dos opciones, solución isoosmolar y solución hipoosmolar.
Entonces, ¿cuál va a ser? Solución isoosmolar. ¿Cuáles son las soluciones isoosmolares? Fisiológica, Hartmann, Ringer lactato y el plasma light. Esas son sus opciones. La que les dé la gana, pueden usar cualquiera, pero son soluciones isoosmolares, soluciones cristaloides para tratar la hiponatremia hipoosmolar hipovolémica. Eso es bien importante porque el siguiente año, cuando estén tratando en clínicas, particularmente en el área de urgencias, van a ver una cantidad impresionante de urgenciólogos que tratan la hiponatremia hipoosmolar hipovolémica con soluciones hipertónicas. Eso no se hace. Eso puede llegar a provocar una sobrecorrección del sodio y las complicaciones de las cuales ya hablamos. Adelantándome un poco al tratamiento. La corrección del sodio no debe de ser mayor a 10 miliequivalentes por 24 horas. Esto quiere decir que si el paciente llegó con un sodio de 110, lo máximo que yo le puedo corregir durante las primeras 24 horas es a 120. Si yo me paso de esos 10 miliequivalentes, incremento el riesgo de una desmielinización osmótica, como ya lo vimos hace un momento. Entonces, 10 miliequivalentes al día es lo máximo que yo le puedo corregir. Hay algunos, las guías más recientes de hecho son más estrictas. Te dicen que no corrijas más de 6 a 8 con la finalidad de evitar el riesgo de desmielinización osmótica, pero nos vamos a basar en lo que dice el REC. El REC te dice de 10 a 12 si no me equivoco, pero nosotros nos vamos a quedar en 10. No más de 10 miliequivalentes en 24 horas. Entonces, de nuevo, hiponatremia hipoosmolar hipovolémica, tanto si es por pérdidas renales como si es por pérdidas extrarrenales, lo voy a tratar con soluciones cristaloides isoosmolares. ¿Dudas hasta aquí? Mencionó que ayer el paciente llegó con 100, entonces se le da... Esto es un 110. Llegó con 110 y ¿cuánto se le da? 110. O sea, 120. Entonces, si De hoy tu papá, es corregir 8 de octubre, si hoy es 8 de octubre y son las 2 de la tarde, lo máximo que yo le puedo subir de aquí al 9 de octubre a las 2 de la tarde es a 120 equivalentes. Aunque tenga 105 de sodio, ¿en qué me voy a basar para determinar qué solución le voy a administrar? En esto. Porque de nuevo, si es una viejita que llegó caminando con 105 de sodio, no me importa el nivel de severidad por laboratorio que tenga de la hiponatremia, lo que me importa son los síntomas. La viejita que lleva 3 meses con la hiponatremia no se va a morir porque me tarde un día o dos en corregir el sodio, pero sí se va a morir si corrijo el sodio demasiado rápido. Entonces, no hay prisa. La única razón por la cual yo corregiría rápido el sodio es si tiene algún síntoma severo de hiponatremia. Si no tiene síntomas de severidad de hiponatremia, me puedo tomar mi tiempo para corregir lentamente el sodio del paciente. ¿Alguna otra duda hasta aquí? En las euvolémicas, o sea, hay un aumento de ADH, eso aumenta la reabsorción de agua. Correcto. Y eso hace que haya hiponatremia porque se diluye más el sodio, no porque haya menos sodio. No porque haya menos sodio, porque estoy diluyendo el sodio. El sodio puede seguirse perdiendo, de hecho se sigue perdiendo, ahorita voy a explicar el mecanismo de la euvolemia ancial, se sigue perdiendo en la hiponatremia a través de la vía renal, pero la ADH se sigue secretando. Aunque la osmolaridad esté baja, hay algo que está provocando una liberación constante y excesiva de la ADH, lo que hace que el riñón esté reabsorbiendo todo el agua posible. Pero es una hiponatremia relativa, o sea, porque no está baja el sodio, Sí, sino que lo está en vemos como relación. la cantidad total de sodio en el cuerpo del paciente no necesariamente está baja, pero la reabsorción excesiva de agua es lo que produce la hiponatremia. ¿Había otra pregunta por acá? Doctor, ¿cuáles eran las soluciones isoosmolares aparte de la fisiológica? Hartmann, Ringer lactato y plasma light. Ringer lactato y el plasma light. Esas son las isoosmolares. ¿Alguna otra duda hasta este momento? Muy bien. Entonces, hiponatremia hipoosmolar hipovolémica, solución isoosmolar. Ese es mi tratamiento. Euvolémica, que se salga el chamaco. Cortisol, hipotiroidismo, hormona tiroidea. ¿Cómo trato el CIAT? Puede ser los baptanos, y si no tengo baptanos, ¿cuál sería la solución?
Primero, explicando la eubolemia en la secreción inapropiada de hormona antidiurética. ¿Por qué estos pacientes no desarrollan hipervolemia si es que tienen esa reabsorción excesiva de agua? Conforme se está incrementando la reabsorción de agua, llega un momento en el que efectivamente va a incrementar la volemia. O sea, la cantidad de agua corporal total empieza a subir. Pero el cuerpo regula la osmolaridad y regula la volemia por medio de mecanismos distintos. En el caso de la osmolaridad, la regula por medio de la liberación de ADH, pero en el caso de la volemia tiene otros mecanismos, principalmente la aldosterona, que incrementa la reabsorción de sodio, y la hormona que hace lo opuesto, que es el péptido natriurético auricular, que bloquea a los canales auxiliares de sodio. Entonces, conforme se empieza a elevar la volemia a consecuencia de la secreción excesiva de ADH, empieza a provocar la liberación del péptido natriurético auricular. ¿Por qué? Porque hay una mayor distensión de las aurículas. Si se distienden más las aurículas por el incremento de la volemia, se empieza a liberar péptido natriurético auricular. Entonces, en un inicio, el paciente empieza a reabsorber más sodio, más agua, perdón. Ay. Bueno, no lo dejé. Ahorita lo uso. Si hay un incremento en la ADH, esto produce un incremento en la reabsorción de agua. Esto produce un incremento en la volemia. El incremento en la volemia va a producir mayor distensión de las aurículas. Si hay mayor distensión de las aurículas, hay mayor liberación de ANP. Y el incremento en la liberación de ANP, ¿en dónde actúa el ANP? En el ENAC. Que está en Túbulo, en el ACL. ¿Qué? No. Distal. la segunda porción del túbulo contorneado distal y el túbulo conector. Ajá. ¿Y qué es lo que va a provocar? Disminuye la reabsorción De sodio. de sodio y también la reabsorción de agua. O sea, natriurético. Entonces, Porque baja la inicialmente el paciente empezó a reabsorber más agua, lo que provocó la hiponatremia. Tenía hiponatremia e hipervolemia, pero hay un mecanismo regulador para la volemia, el péptido natriurético auricular. El paciente empieza a secretar péptido natriurético auricular y eso reduce tanto la cantidad de sodio como de agua, pero las dos al mismo tiempo. Entonces, si yo reduzco cantidad de sodio y agua al mismo tiempo, corrijo la volemia, pero no corrijo la hiponatremia. Entonces el paciente queda euvolémico por el efecto del ANP, pero la hiponatremia no se corrigió, porque la hiponatremia era generada por el exceso en la secreción de hormona antidiurética. Entonces eso produce una hiponatremia con baja osmolaridad y el paciente mantiene el estado de volemia por el efecto del péptido natriurético auricular. ¿Dudas hasta aquí? Pues sí, porque todos están haciendo lo mismo, porque todos están aumentando tu liberación de ADH. Se corrige la hipervolemia, pero no se corrige la hiponatremia. De hecho, ¿Eso solo es en CIAD o es en todas las eubolémicas? Solo en- Este es por descarte porque estos tres tienen el sí, mismo ya. mecanismo. Ok. Entonces en estos tres, la razón por la que todas son eubolémicas, porque en todos hay una secreción excesiva de ADH y este mecanismo regulador está actuando también. Ajá. O sea, el CIAD es de descarte porque yo tengo que estar 100% seguro de que la liberación de ADH no es por el embarazo, no es por la insuficiencia suprarrenal, ni es por el hipotiroidismo, sino que es por alguna de esas causas. Pero o sea, en las 4 es donde está eso de la corrección del péptido natriurético. En las 4 va a ocurrir lo mismo y es la razón por la cual todas son eubolémicas. ¿Alguna otra duda? ¿Y? Si baja la reabsorción de sodio y se supone que con ciertos, si hasta abajo y la ANP, hay otros también, no sé si es no. sí que lo que quiero contar es si baja la reabsorción, o sea, si el ANP aumenta, o sea, se inhibe la reabsorción, si es que no va a bajar más el sodio cuando con el ANP inhibe. Baja proporcionalmente. O sea, con el ANP aumenta más. O sea, baja en la misma proporción, baja tanto la cantidad de agua como la cantidad de sodio. Pero bajan igual, baja sodio y baja agua.
el sodio no baja más. Entonces se mantiene igual. Entonces es como si en un recipiente tiene 100 miliequivalentes de sodio en un litro de agua. Si yo le quito el 50% de agua y de sodio, queda la misma osmolaridad. Ya. Porque le estoy quitando a los dos en la misma proporción. Ya. Y el sodio va a estar aumentado porque el ADH está así secretando. Va a estar bajo. O sea, pero va a estar bajo porque el ADH sí. Porque la ADH se sigue secretando y la ADH sigue reabsorbiendo Viendo agua. agua. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo le administro a un paciente que tiene secreción inapropiada de hormona antidiurética solución isoosmolar? No, pues lo bajan. ¿Qué va a pasar si yo le administro, por ejemplo, solución fisiológica o solución hard? Pues ayudas al sodio. No solo diluís más. ¿Por qué? Es más hiponatremia. Porque le estás... Agravo la hiponatremia. Porque ¿qué va a hacer el paciente o el cuerpo del paciente con el sodio que yo le estoy administrando? No va a excretar porque está secretándose el péptido natriúrico molecular. ¿Y qué va a hacer con el agua que va en la solución? Se va a reabsorber. Entonces, el paciente se va a quedar con el agua que viene en la solución, pero el sodio lo va a tirar. Y eso va a agravar todavía más la hiponatremia. Entonces, darle soluciones isotónicas al paciente va a agravar la hiponatremia. Pues es como si la ANP inhibiera la reabsorción de agua y literal solo provocaría la disminución de la reabsorción de agua. A ver, repite eso otra vez. O sea, viéndolo ahí en el esquema. Ajá, sí, pero es que dijiste que como el ANP inhibiera la reabsorción de agua, el ANP inhibe la reabsorción No, de sodio. o sea, la ANP al fin de cuentas no inhibe la ADH. Nada más estoy corrigiendo lo que dijiste, porque dijiste algo medio raro. Dijiste, el ANP inhibe la reabsorción de agua. Y sí lo hace, pero lo hace a través de la inhibición de la reabsorción de sodio. O sea, básicamente no hay pérdida de agua, solo de sodio. Hay pérdida de las dos. No está la- Si yo inhibo la reabsorción de sodio, en consecuencia hay inhibición de la reabsorción de agua. Pero hay reabsorción de agua por el ADH. Sí, pero se está Pero hay perdiendo. reabsorción de agua por la ADH. Ajá. Pero el ANP va a seguir inhibiendo cierta parte de la reabsorción de agua porque está tratando de restaurar la bulimia. ¿Alguna otra duda? O sea, la ADH no es transporte activo de agua. La ADH depende, o más bien, la reabsorción de agua depende de la reabsorción de solubles. Porque las acuaporinas no son transporte activo. Las acuaporinas son canales que permiten el paso de moléculas de agua. ¿De qué depende la reabsorción de agua? De que se reabsorba sodio. Si no hay reabsorción de sodio, no hay reabsorción de agua. Entonces, el ANP bloquea parcialmente esa reabsorción de sodio, pero no es como que sea al 100%. Sigue habiendo algo de reabsorción de agua. Y hay que recordar también que el efecto de la ADH es no nada más en el túbulo colector, sino también en la rama descendente delgada de Henle a través del mecanismo de contracorriente. Porque la ADH tiene un efecto en el mecanismo de contracorriente por medio del reciclado de la urea. Entonces, el exceso de ADH no nada más impacta en el túbulo colector, también tiene impacto en la rama descendente delgada de Henle. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Todo bien? ¿Seguro? Entonces no se le da líquido. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Restricción de líquidos. Restrinjo la cantidad de líquidos que le administro al paciente de tal manera que ya no llega suficiente cantidad de agua al túbulo colector para reabsorber. Eso no quiere decir que restrinja la cantidad de sodio. Le sigo dando sodio a través de los alimentos. El paciente sigue comiendo con normalidad, pero la cantidad de agua que toma la voy a restringir. Normalmente con una restricción de 500 a 700 mililitros al día es suficiente. Perdón, no restricción de eso, sino restringir solamente a que tome 500 a 700 mililitros al día. Esa es la cantidad de agua que tendría que tomar el paciente para que el sodio vaya restableciéndose de manera lenta y paulatina. No me urge restaurar el sodio. El sodio se puede tardar 5 días en restaurarse o en resolverse, se puede tardar más tiempo incluso. Lo que quiero es restaurarlo o regresarlo a su valor normal, pero de manera segura, a través de la restricción del líquido. ¿Cuándo era lo de sodio con restricción de sodio a cantidad? De 500 a 800 normalmente es la restricción que aquí está. En promedio son 800 mililitros. Normalmente la restricción debe de ser 500 mililitros por debajo del gasto urinario en 24 horas. Esto quiere decir que si el paciente está orinando 1,5 litros, pues debería de restringirlo a 1 litro de agua al día. Ahora, ¿el paciente va a sentir sed?
Eso ¿Sí? solo ¿De es qué depende ansiedad. el estímulo de la sed? De los movimientos. De la osmolaridad. El centro de la sed se activa cuando hay hiperosmolaridad. ¿Cómo está la osmolaridad del paciente? Normal. Está baja. Abajo. Si la osmolaridad del paciente está baja, el paciente no va a sentir sed. Entonces, aunque yo le restrinja los líquidos, eso no le va a provocar sed al paciente. Wow. Esto es estado de bolemia. Ah, ya, perdón, sí, pero la osmolaridad está baja por el sodio. Sí, tienes razón. Pero si limitas sodio, igual tenés que corregir el exceso de No agua. estoy limitando sodio. Perdón, limitar agua. Limito agua. Igual se tiene que corregir, por ejemplo, la insuficiencia Claro, o sea, si el problema es un cáncer de pulmón, ya, no le voy a corregir el cáncer de pulmón en 24 horas. O sea, probablemente tengo que hablar con el cirujano, con el oncólogo, para ponerme de acuerdo en cuál es el plan. Pero ¿qué es lo que voy a hacer en este momento, en urgencias? ¿Cómo voy a empezar a resolver la hiponatremia con restricción de líquidos? Estoy completamente de acuerdo en que la solución definitiva es quitarle la causa del SIAD, darle el cáncer del pulmón. Pero como no lo puedo hacer en un corto periodo de tiempo, empiezo con la restricción de líquidos. Doctor, no tienen. No van a tener sed, porque la sed depende de la hiperosmolaridad. Nosotros tenemos sed cuando nuestra osmolaridad plasmática empieza a incrementarse. Si la osmolaridad está crónicamente disminuida, el paciente no va a sentir sed. Madre santa, estoy aprendiendo muchas cosas. Esto es un medicamento, esto es Otras condiciones que también pueden producir hiponatremias musculares eubolémicas: polidipsia primaria, baja ingesta de solutos y alteraciones del osmorreceptor. Alteraciones del osmorreceptor que sean independientes de los cambios fisiológicos normales del embarazo, que puede ser por alguna lesión del sistema nervioso, tumores o alguna otra condición. Polidipsia primaria: un paciente que por alguna razón le gusta tomar mucha agua. En lugar de tomar 1,5 litros, 2 litros que normalmente tomamos, este paciente toma 7 litros, 8 litros al día, no más porque le gusta tomar agua, o sea, a lo mejor tiene algún trastorno psiquiátrico. Pero le gusta mucho tomar el agua. Entonces, todo el agua que consume, la orina. Entonces, por eso tiene exceso de agua, puede llegar a diluir su propio sodio. No mantiene, o más bien, no genera hipervolemia, porque el riñón se encarga de eliminar el exceso de agua, pero sí puede llegar a diluir lo suficiente el sodio. Baja ingesta de solutos. A esa condición antes se le conocía como potomanía del alcohólico. Esto es ¿Cómo? potomanía del alcohólico. Otro no puede ir. Poto, no con O. Yo lo escuché como Puta madre. yo dije, La potomanía del alcohólico es un alcohólico que es tan alcohólico que deja de consumir alimentos. Es el típico borrachito que está pisteando y luego al día siguiente tiene resaca y sigue pisteando, y luego al día siguiente sigue pisteando y sigue pisteando y se olvida de comer. Entonces, lo único que está entrando es alcohol, lo único que está entrando es agua, pero no están entrando solutos. Entonces, ahí sí hay una deficiencia real de sodio en el paciente. Normalmente mantiene la volemia más o menos porque el paciente sigue tomando líquidos. Entonces, baja la cantidad total de sodio, hay un déficit real de sodio en el paciente y como no deja de consumir líquidos, mantiene la volemia. ¿Y cuál era? La baja ingesta de solutos. Baja ingesta de solutos, que es un ejemplo de esto, es la potomanía del alcohol. En la que no, nada más estoy tomando líquidos osmolares, agua o alcohol, pero no estoy consumiendo sodio. ¿Verdad? ¿Dudas hasta aquí? Doctor, ¿en qué parte dice eso? ¿O no? No, lo de baja ingesta. Sí. Baja ingesta de solutos. Eubolémicas las puedo clasificar de acuerdo a osmolaridad urinaria, densidad urinaria y sodio urinario. Osmolaridad urinaria de más de 100 y sodio urinario de más de 30.000 equivalentes. SIAD, insuficiencia suprarrenal, hipotiroidismo y embarazo. Osmolaridad urinaria menor y sodio urinario todavía también menor, de menos de 30. Polidipsia primaria, baja ingesta de solutos, el alcohólico y las alteraciones del osmoreceptor. Pero esas no las vamos a ver aquí, tal vez las veamos del siguiente. Tal vez. ¿Cómo? Si me dice va. No sé, todavía no decimos. Ahí no, mejor no. Ya veremos el siguiente mes. ¿En qué la vieron? Bueno, ¿En qué la vieron?
En endocrino volvemos a ver la primera semana de fisiopatía de endocrino son alteraciones de hipotálamo hipófisis, luego semana 2 es suprarrenal y nada más son 3 temas, es hipotálamo hipófisis, suprarrenal y paratiroides. Está peor que. Define peor. O sea, más contenido. No, es menos contenido. Pero más difícil. O igual. Más tedioso. Pues más o menos les va igual. Ah, ok. Es que aunque sigue siendo un caso integrador difícil, es menos contenido, pero Ya. qué bueno. Ojalá y se acuerden del examen. Finalmente, hipervolémicas. Hipervolémicas incluyen causas también renales y causas extrarrenales. Causas renales, daño renal. Si el riñón no es capaz de eliminar la carga de agua, hay hiponatremia hipoosmolar y es básicamente también una hiponatremia dilucional. El paciente no puede dejar la carga de agua y eventualmente se queda con edema. En caso de que el problema sea falla renal, los niveles de sodio urinario van a estar incrementados, perdón. Sodio urinario va a estar incrementado, va a ser más de 30. Estamos aquí en esta parte. Sodio urinario de más de 30. Insuficiencia renal puede ser una lesión renal aguda o una enfermedad renal crónica. Y en aquellos casos en los cuales hay hipervolemia y el sodio urinario está disminuido, hay que considerar 3 condiciones principalmente: cirrosis hepática, la insuficiencia cardíaca y el síndrome nefrótico. También son causa de hiponatremia hiposmolar hipervolémica, que en este caso la hiponatremia es dilucional, es el exceso de agua en el cuerpo del paciente hace que el sodio se diluya y el paciente está claramente hipervolémico, el paciente está edematizado en cirrosis hepática, en insuficiencia cardíaca y también en el síndrome nefrótico. ¿Dudas? Entonces, bien importante recordar fórmula de osmolaridad efectiva o tonicidad. Sodio estérico por 2 más glucosa entre 18. Es la que puso, ¿verdad? Sí, es la que puso. De la extraordinaria, hay que por más que tomen agua que no corregir, sino En la hipervolémica. que toman agua No les hace No, insuficiencia renal que no puede. Supongo que te refieres a la lesión renal. En la hipervolémica, si es por insuficiencia renal, si toman agua, el riñón no puede eliminar esa carga de agua. Y si el riñón no puede eliminar esa carga de agua, se van quedando con un balance positivo. Eso quiere decir, si el paciente toma 2 litros de agua al día, pero nada más orina 500 mililitros de agua, o perdón, nada más produce 500 mililitros de orina, se va quedando con 1500 cada día. Son ¿Dónde 1500 consigo eso yo? positivo, 1500 positivo, cosa? 1500 positivo, y se empieza a hinchar. En su presentación. Y ese exceso de agua es lo que produce la hiponatremia. O sea, los hipervolémicos se dan porque daño renal no puede eliminar los líquidos. Si se trata de problemas renales, pero hay causas extrarrenales, son la cirrosis hepática y la insuficiencia cardíaca. En esos casos no es necesariamente un problema renal el que originó el problema, sino un problema hepático o ¿El cardíaco. tema de estos en ambos? Pues sí. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Bueno, osmolaridad urinaria, ya vimos que es importante medir la osmolaridad urinaria para diferenciar entre algunos trastornos, como los euvolémicos particularmente, los cuales la osmolaridad urinaria nos puede decir. También nos sirve para la hipernatremia, pero de eso hablamos más adelante. Estos son otros esquemas que son un poco diferentes, pero dicen básicamente nada más. Hay igual hipervolémica, enfermedad renal crónica, falla cardíaca, cirrosis hepática y síndrome nefrótico, acá en la parte superior del lado izquierdo. Hipovolemia, que pueden ser pérdidas renales o extrarrenales. Y finalmente, euvolemia, secreción inapropiada de hormona antidiurética y disminución en la ingesta de sólidos. Aquí nada más falta agregar la insuficiencia suprarrenal, que también son causas de euvolemia. Causas del lado izquierdo de secreción inapropiada de hormona antidiurética y criterios diagnósticos para la secreción inapropiada de hormona antidiurética, que de nuevo es un diagnóstico de descarte. Tuve que haber descartado la insuficiencia suprarrenal para llegar al diagnóstico de ciano. Manifestaciones de la hiponatremia son muy variables. En general dependen de 2 cosas: del grado de severidad de la hiponatremia y del tiempo de instauración. Entre más lento sea el tiempo de instauración de la hiponatremia, los síntomas van a ser más
leves, porque le estamos dando tiempo a las neuronas a que desarrollen o que se deshagan de los osmolitos. En el caso de la hiponatremia aguda, aunque no haya un cambio muy grave, muy grande o muy significativo, puede haber síntomas porque no le doy tiempo a las neuronas para que se adapten. Manifestaciones leves pueden ser desde debilidad, náuseas, cefalea con confusión, y un poquito más severos, vómitos, somnolencia, crisis convulsivas y alteraciones cardiorrespiratorias. En la hiponatremia aguda severa puede haber herniación cerebral, ya lo vimos, por el edema cerebral, paro respiratorio por la compresión del centro respiratorio que se encuentra en el puente, y el daño neurológico permanente, y en el peor de los escenarios, bueno, tal vez no, hay peores destinos que la muerte. Para confirmar, desde leves ahí entraría la señora que dijimos que tenía de que, no sé, cierto. En el EBC. No, en el leve, en el síntoma leve. Sí, correcto. O sea, yo puedo tener una hiponatremia muy severa si tengo un sodio de 110 porque está abajo de 125, pero no necesariamente significa que voy a tener síntomas severos. Mis síntomas pueden ser leves con una hiponatremia severa. ¿De qué depende? Del tiempo de instauración. ¿Cuánto tiempo se tardó en bajar el sodio de 135 a 100? ¿Qué es herniación? ¿Paro? Entonces, Daño. esa tabla de nuevo divide hiponatremia de acuerdo a síntomas y de acuerdo a el nivel de sodio. De nuevo, lo más importante son los síntomas, porque son los que van a dictar qué tipo de tratamiento, si le vamos a dar el tratamiento con solución hipertónica o si me la puedo llevar despacio y corregir el sodio de manera más lenta o paulatina. Arre. Entonces, es importante clasificarla adecuadamente. ¿Por qué? Porque el tratamiento de la hiponatremia varía dependiendo del tipo de hiponatremia que tiene. ¿Cómo voy a tratar hiponatremia hiposmolar hipovolémica? Soluciones isosmolares. ¿Cómo voy a tratar las hiponatremias hiposmolares euvolémicas? Dependiendo de la causa, prednisona, hormona tiroidea o restricción de líquidos. ¿Cómo voy a tratar las hipervolémicas? Hiposmóticas. ¿Cuáles? Diuréticos de asa. Si tengo insuficiencia cardíaca, si tengo cirrosis hepática, si tengo síndrome nefrótico, diuréticos de asa. Le quiero quitar el exceso de agua al paciente para que se acomode el sodio. Entonces, no es igual tratar una hiponatremia hiposmolar hipervolémica a una hiponatremia hiposmolar hipovolémica. ¿Por qué es importante la clasificación? ¿Qué va a pasar si yo trato igual? Si yo le doy soluciones isosmolares al paciente que tiene hiponatremia hiposmolar hipervolémica, lo termino de matar. Si el paciente llegó con insuficiencia cardíaca y yo le meto más líquidos, pues le voy a agravar todavía más la insuficiencia cardíaca. Si ese es su propósito, si quieren matarlo, estoy de acuerdo, administrenle soluciones isosmolares. Pero si lo queremos salvar al paciente. Para cirrosis hepática, bueno, varía un poco. Para cirrosis hepática se prefieren ahorradores de potasio. Noractona es primera opción y en segundo lugar diuréticos de asa. Para insuficiencia cardíaca, sí, diuréticos de asa, y para síndrome nefrótico, pues ya lo vimos en glomerulopatías, diuréticos de asa. No, pero o sea, que habían dicho el primero de pato. Ah, el último, ¿no? Para el hepatorrenal, sí es. Para ¿Cuál cirrosis es el hepática también se puede potasio? administrar Era albumina, pero eso no sé si lo vieron Con terlipresina. en gastro. Cuando le quito una cantidad significativa de líquido de ácido al paciente con cirrosis, necesito reponerle con albúmina para evitar un edema por expansión, edema pulmonar. Entonces, en esos casos, el suero albuminado puede tener Ah, pero en la aguda, ¿verdad? O sea, pues enfermedad renal aguda. Ya me olvidó. en la crónica también. ¿Cuáles eran los O ahorradores? sea, el problema en la crónica es que el paciente puede soltar la carga de Ese agua. es asimétrico de. Entonces, Sí. el diurético de asa también sirve en la crónica. Hay un trauma. ¿Dudas? Ahorradores de Ok, entonces, hay que tener cuidado en el tratamiento de la hiponatremia. Primero, clasificarlo, ver cuál es la causa y luego ya tratarlo acorde. Que tratarlo de manera inadecuada puede empeorar la hiponatremia, como por ejemplo el ciático. Si tiene una hiponatremia hiposmolar hipovolémica y yo pensaba que era hipovolémica, le doy líquidos y empeoro la hiponatremia. Acá igual, si es hipervolémica, voy a agravar todavía más el cuadro del paciente. Pero igual le dieran lo de la infusión de albúmina. ¿Qué caso estamos hablando?
Yo puedo pensar en estos. No, esa solución aldopinada solamente si el paciente requiere volumen, pero si no es el caso, no es necesario. Igual, Ya saben qué. si yo trato a un paciente con hiponatremia hipomolar hipovolémica con diuréticos de asa, pues también voy a agravar su cuadro, porque si el paciente ya está depletado de volumen y yo le doy diuréticos de asa, empeoro su cuadro. Estos dos estos son al revés de potasio. ¿En dónde voy a usar solución hipertónica? Pacientes que tengan complicaciones severas de hiponatremia, crisis convulsivas, que esté comatoso, ya esté entrando en paro cardiorrespiratorio o en coma. Si no tienen nada de eso, no hay necesidad de corregir la hiponatremia de manera rápida. Pueden tomarse su tiempo con la hiponatremia, particularmente porque si el paciente nada más tiene síntomas leves, si nada más llegó porque tenía debilidad, náusea, pues no se va a morir por la debilidad de la náusea, pero sí se puede morir o puede tener complicaciones neurológicas severas si ustedes se apresuran a corregir el sodio. Corrección de sodio máxima de 4 a 6 miliequivalentes durante las primeras 6 horas. De nuevo, esto es específicamente para los pacientes que tienen hiponatremia severa sintomática, o sea, alguna de esas. Ese criterio de corrección de 4 a 6 equivalentes es durante las primeras 2 horas. ¿Cómo lo hacemos con esta solución hipertónica? La solución hipertónica, como lo mencioné hace un momento, tiene 513 miliequivalentes de sodio. No quiere decir que yo le voy a administrar todo el litro completo de solución hipertónica. Normalmente lo que hacemos es ir administrando bolos de 100 a 150 mililitros de solución hipertónica para tratar de elevar un poquito el sodio. Esto quiere decir, si mi paciente llegó con un sodio de 105 miliequivalentes y está teniendo crisis convulsivas, le administro un bolo de solución hipertónica. Pasan 15 minutos, el paciente sigue convulsionando, le vuelvo a administrar otro bolo de solución hipertónica. Deja de convulsionar, ahí me detengo. Entonces llegó con 105, yo le administré 2 bolos de solución hipertónica en 30 minutos. Mido otra vez los niveles de sodio y los niveles de sodio están en 108 miliequivalentes. Nada más con haberle subido 3 miliequivalentes fue suficiente para que el paciente dejara de presentar las manifestaciones severas. Ahora, como dijimos, solamente puedo subirle máximo 10 miliequivalentes al día. Entonces el paciente llegó a las 2 de la tarde y tenía 105. En media hora yo le subí de 105 a 108. Esto no quiere decir que para las 2 de la tarde del día de mañana ya mi límite sea 128. Más bien, como ya le subí 3, solamente le puedo subir 7 a las 2 de la tarde del día de mañana. O sea, en total, las 24 horas no me debo de pasar de 10 miliequivalentes por litro de sodio. ¿Dudas hasta aquí? Pero entonces ahí, al día o sea, ya le puse los 2 bolos, aumentó 3 nada más, no me pasé muy bien. Ya no le pongo nada. Y al día siguiente a las 2 le puedo. Bueno, aquí no es que no le pongas nada, sí le puedes poner. Le puedo poner más. O sea, si se trata, por ejemplo, de una hipovolémica, le puse los bolos de solución hipertónica y le puedo poner una solución isosmolar para seguir subiendo el sodio. Pero no debo de pasarme de los 10 miliequivalentes. ¿Y cómo? Para eso son las Hay una fórmula fórmulas. acá. Y eso ya. Ahorita lo vemos. Pero sí es como parte de los objetivos. Claro. No, o sea, no verlo, sino para ponerle mucha más atención cuando yo lo repaso en mi casa. Sí, las fórmulas se las tienen que saber. Entonces, tratamiento, hiponatremia hiposmolar hipovolémica, solución salina isotónica. Euvolémica, SIAD, restricción de líquidos o baptano. Insuficiencia renal, hidrocortisona, hipotiroidismo, levotiroxina. En cuanto a la restricción de líquidos, ya hablamos de ella, 500 mililitros por debajo del gasto urinario o en promedio 800 mililitros. Normalmente tarda varios días. Y en el caso de la hiponatremia hipervolémica, diuréticos de asa. Es quitarle el exceso de agua y en el caso específico de la cirrosis hepática, la albúmina para evitar el edema por expansión. Aquí resumimos todo el tratamiento de cada uno de ellos. Hipervolémica, diuréticos de asa, restricción de sodio, restricción de líquidos. Euvolémica, baptanos, restricción de líquidos. Puede haber tabletas de sal también, pueden ayudar un poco, pero en general es tratar la causa, las endocrinopatías, que son la insuficiencia suprarrenal y el hipotiroidismo, y los otros que ya mencioné. Y en las hipovolémicas, solución salina IV. Si se trata de diuréticos, hay que
suspenderle los diuréticos al paciente, y las deficiencias de mineralocórtico-ester, que también después vamos a mencionar. Corrección de sodio. Para realizar la corrección de sodio, voy a utilizar la fórmula de déficit de sodio, con la finalidad de ver cuál es la cantidad total de sodio que requiere el paciente para restaurar la natremia. La fórmula es el sodio deseado, perdón, el volumen de distribución por el déficit de sodio por litro, que es sodio deseado menos sodio actual. Entonces, el volumen de distribución por sodio deseado menos sodio actual. Esto es la fórmula de déficit de sodio. ¿Cuál es el volumen de distribución? El agua corporal total del paciente. Aquí hay cierta variabilidad dependiendo del sexo de la persona. En el caso de los hombres vamos a usar 60% del peso corporal. En el caso de las mujeres vamos a usar 50% del peso corporal. Entonces, si se trata de un hombre, tengo que multiplicar kilogramos de peso por 0.6. Si se trata de una mujer, tengo que multiplicar kilogramos de peso por 0.5. ¿Hasta aquí alguna duda? Muy bien. Por sodio deseado menos sodio actual. Vamos a asumir que el sodio de nuestro paciente está en 110 miliequivalentes por litro. ¿Se alcanzan a ver? Sí. A ver, ve. Ahora déjame consigo. Media hora. Excepción, lo peor es que quedó en video. No, no sale. Sodio deseado. ¿Cuál es el sodio deseado? 135, 140. Pues 10 más 135 a 140. Ah, bueno, en 24 horas. sí, 120. 120. No, es que, o sea, pero ahí lo de la regla de 3 que pues. Ah, bueno, es lo. No le puedo subir. Ajá, no se puede subir más de 10. No le puedo subir más de 10. 120. Entonces, 119. 120. ¿Ok? Muy bien. Vamos a asumir que se trata de una mujer que pesa 55 kilogramos y que llegó con un sodio de 110 miliequivalentes. ¿Cuál es su déficit de sodio? Esperen, no spoilen. Son 275. 265. Si no es por leyes. A ver, era 55 por punto 5 por 10. A ver, ¿Cuánto salió? espérenme. 225. 55 por punto 5. 275. 275 miliequivalentes de sodio. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Sí. 275 mililitros de sodio, eso es lo que le falta. Es lo que le falta. Sí. Es lo que requeriría Bueno, la porque paciente si tú quieres para poner subir 118. su sodio de 110 miliequivalentes Pero le quieres subir. a 120 miliequivalentes. Ah, ok, ya. Ese es el sodio que le Es falta por para el volumen cambiar de de aquí distribución, ya entendí. Ok, acá. ya. ¡Ay, qué padre! Esto lo estamos haciendo de esta manera porque lo estamos calculando para un día. Porque es lo máximo que le puedo subir, 10 miliequivalentes. O sea, si fuera 30 sería 140 en vez de 120. Y no O sea, si puedes fuera 30, Depende de perdón. qué me están preguntando. O sea, si en la pregunta dice, quiero que calcules el déficit total de sodio de este paciente para restaurar el valor de sodio a 135, entonces lo que yo tendría que poner en la fórmula sería, porque me están preguntando déficit total de sodio. ¿Cómo no Pero entendí? si me están, o sea, si me preguntan déficit total, se refiere a cuál es la cantidad total para subir el sodio de 110 a 135. Pero si me están preguntando déficit de sodio, o si yo estoy calculando el déficit de sodio para ver qué tratamiento les voy a dar, no me puedo pasar de 10 mililitros. Ok. Doctor, en este caso sí es 25, pero va a dar el caso, asumimos que es por. El caso lo diría, o sea, si en caso de que les estén preguntando por déficit total, les deberían decir si es a 135 o 140. ¿Otra vez cuál dijo que era el déficit total? O
sea, el déficit total se referiría para restaurar la anatremia al rango de referencia normal, Ok. que es 135 a 145. Pero si no me preguntaron eso, si me están diciendo nada más cuál es el tratamiento, pues necesito calcular primero el déficit de sodio. De los días. Ya lo tenemos ustedes, ya lo sacaron ustedes, 265. ¿Dudas hasta aquí? Doctor, entre los paréntesis no se podría asumir de que en el tratamiento siempre va a ser 10. Ok, no necesariamente. Voy a desviarme tantito nada más para poner otro ejemplo. Imaginemos que es misma mujer de 75 kilos, pero que en lugar de llegar con 110 mil equivalentes de sodio, llegó con... Porque son 200. Ya. O sea, obviamente no les En ese caso no le tengo que subir 10, le tengo que subir 7. Ya. Entonces en ese caso tendría que poner sodio deseado 135, sodio actual 128. Ya. Entonces no necesariamente pueden decir que aquí siempre va en 10. Es para hasta aquí es lo normal. Porque lo que quiero es llegarlo a 135. Claro, y el paciente se va a hacer en el primer día y en el segundo día se vuelve a calcular. Entonces, cuando esto Sí. diluye, el Doctor, sodio del cuerpo va a subir de 100. No entendí, o sea, como, Ya. eso de 128, Sí, es cierto. Pues que llegar a 135. Porque es lo O sea, que no es normal. normal. O sea, Quieres igual llevar a tú y la tus regla de pacientes Se me desvía, esto es nada más para cada explicar lo que me 24 preguntó horas hasta que ahorita. llegue a 135. Rodrigo, sí. Sí, Eh, se acuerda. pero no sé en qué parte me perdí. o sea, el 128. Ah, ok. Rodrigo me preguntó si en todos los escenarios yo iba a poner aquí entre paréntesis una diferencia de equivalencia. O sea, lo que él proponía era por qué no siempre simplemente calculo el volumen de distribución y lo multiplico por 10, si lo máximo que puedo cambiarle es 10. Eso fue lo que él preguntó. Lo que yo le dije fue, ¿qué pasa si se trata de una paciente que llegó con 128 de sodio? A los Si no tan llegó con severos, 128 de sodio, ¿cuál sería el sodio deseado? 135. 135. Y Tal el le sodio sube, actual 7. sería 128. Entonces, en ese escenario, no 7. sería 10, sería 7. Te caché. Porque lo que yo quiero corregir son nada más el sodio para llevarlo al sodio normal, que es 135. Entonces, no pueden poner aquí siempre 10, porque no en todos los escenarios va a haber una diferencia. Pero ya está en ese caso, un día tuvieras que calcularlo con 10, el otro día con 10 y el otro con 5, digamos, técnicamente. Ajá. sea, Sí. Y en el de arriba ya no podemos poner Hasta llegar ahí. 135 porque se pasa de 10. En el de arriba, Ajá, ahí. aquí, Sí, porque se pasa de 10. no tendría razones para subirlo arriba de 135. Está gigante. Ya Pero podrías lo que yo quiero es normalizar el sodio. Y el sodio normal es 36. Sí, yo O sea, ¿qué razones podría yo tener para subirlo arriba de eso? No, o sea, en vez de 120, 135. Ah, ok. Aquí, Sí, poner eso lo va a 135. O sea, aquí yo no puedo poner 135 porque me estaría pasando de los 10 mil equivalentes al de aquí. Yo puedo poner. Ajá, son 15. ¿Había otra duda por acá? De forma sospechosa. En la práctica se puede dar sentencia la misma cantidad, ¿no? Porque al final de cuentas ahí, a pesar de que le sumes 10, no lo matas al paciente. Porque no pasa de 145. A ver, otra vez. ¿Cuál es la pregunta? Sí, en la práctica clínica solo se les podría con que no pase de 10. Estoy de acuerdo, nada más que ahorita la especificación de este otro caso hipotético era ¿qué pasa si necesito menos de 10? O sea, en ese caso no va a ser 10, va a ser 7, 6, 5, 4, lo que necesite para llegar al sodio normal. Pero si me paso, o sea, si está muy abajo el sodio, pues A lo mínimo. es lo normal. O sea, ¿para qué querrías saber más? Doctor, ¿y con que lo suba a lo mínimo normal? ¿Con eso? ¿Está bien? O sea, tipo, si el rango es de 135 a 145, con que yo lo corrija al mínimo normal ya es más que suficiente. Una clase por eso. La administración excesiva de líquidos en todos los pacientes incrementa el riesgo de lesión renal aguda y el riesgo de mortalidad. Ok. Entonces, hay que ser bien estrictos con los líquidos. En el caso de los líquidos, quiero mantener un balance. Pero sí, Darle muy poquito va a tener efectos importantes o consecuencias importantes, y darle demasiado también va a tener consecuencias, porque en ambos casos incrementa mortalidad. Entonces necesito calcularlo bien para darle solamente lo que requiere, porque eso es lo que va a producir los mejores resultados con eso. Ok, o sea, lo mínimo indispensable para que... Lo mínimo para que se corrija el problema. Ok. Entonces, yo quiero llevarlo a 135. 135 es normal.
Ya está Nos bien. vamos. Ok. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Ok, creo que puede que ya haya explicado esto, pero el sodio deseable es a mi criterio. ¿O hay una manera de sacar el sodio que necesito para que se solucionen los síntomas? Ok, a ver. Llega el paciente. Vamos a asumir mujer de 55 años, 110 de sodio. Ajá. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Llega con 110 de sodio. Llega nada más refiriendo debilidad, cansancio y como que tengo un poquito de náusea, doctor. Ajá. ¿Qué hacemos? Nada, pues ahí calcula Yo soy eso. estudiante de medicina del doctor. A ver, Está dormido, es guardia de noche y ahorita está dormido. ¿Lo vas a ir a despertar? Pues no. ¿Cuál falta? O a sea, ver. A ver, ¿qué digo? Ya Sí, otra vez dígalo. Mujer de 55 años, tiene un cuadro de gastroenteritis. Ya. Fue a los tacos, se enfermó, tiene diarrea explosiva. Wow. Entonces, 55 kilos llega con 110 de sodio. Pero pues llega a lo mejor, bueno, no es cierto, eso produciría una diarrea, una hiponatremia aguda. Tiene VIH, tiene VIH y tiene diarrea crónica. Esa diarrea crónica le está produciendo una hiponatremia. Entonces, 55 kilos, 110 de sodio, hiponatremia crónica. Pero llega nada más con debilidad, un poquito de náusea y es todo. no, porque Le das el electrolit y lo vomita. Ah, pues le doy poquito, le ataco un poquito líquido. Le da solución, le haces ese cálculo, le pedí cuánto tiene sodio, checa su ¿Le sodio van a dar sérico. soluciones hipertónicas? No, ¿Por qué no? Porque si no no tiene te va a morir. síntomas de severidad. Porque no tiene síntomas de severidad. Entonces, ¿cómo van a corregir la hiponatremia de esa paciente? pidiéndole su sodio sérico y ya después Ya checa. tienen el sodio sérico. Ya entonces haces la fórmula y lo vas corrigiendo al día. Entonces, lo primero que tengo que hacer es individualizar. ¿Cómo lo voy a individualizar? Pesa 55 kilos. A esta paciente de 55 kilos con 110 de sodio, ¿cuánto sodio le falta? Vamos a ver. ¿Cómo lo voy a calcular? Ah, ya sabemos. Con el déficit de sodio. El déficit de sodio me va a decir a esta paciente de 55 kilos que tiene 110 de sodio, ¿cuánto sodio le falta? Ahora, 200. ¿cuál es mi sodio deseado? ¿Cómo voy a saber qué tengo que poner aquí? Ah, Como yo no sé cuánto tiempo lleva con esta hiponatremia, si yo no sé, tengo que asumir que es una hiponatremia crónica. Siempre debo de asumir que es crónico si no tengo la certeza de que es agudo. Entonces, ¿cuál es lo máximo que le puedo subir? 10 ¿Tiene sodio? max. 10. A 120. Ah, ok, y ahí es el Entonces, tope. ¿cuál es el sodio deseado? 120. Ok. Sodio deseado es 120. O sea, entonces de preferencia, cuando me llega así un caso, yo solamente le voy a sumar 10 microequivalentes a la tasa. Salvo que yo te diga que el sodio de la paciente es Me 128. siento inteligente. Porque si el sodio de la paciente es 128, tu sodio actual es 128. ¿Y cuál sería tu sodio deseado? 135. Es muy depresivo. Nada más le sumarías, nada más sería 7 lo que le quieres subir. Entonces en ese caso no sería 10. O sea, puedo irme directo a Zambrano con que él sabe pensar. Vamos a agarrar una bolsa de solución isotónica de 10 centímetros. En este caso, el sodio de 120, al siguiente día salía la misma con el sodio actual de 120, de 130. Asumiendo que mi corrección fue perfecta y que lo subí exactamente a 120, sí, entonces lo volvería a calcular para otros 10.000 equivalentes. O sea, ahora mi sodio sería 130. Digo, seguiría siendo exactamente la misma cantidad, la verdad. O sea, Porque tendría sigue siendo el mismo cálculo, sería Sigue siendo el mismo caso. pero Seguiría por ejemplo, siendo el si mismo tiene déficit de sodio. 115 y ya se va. Exacto. O sea, tendría hospitalizada a la mujer 3 días. Sí. Ok, va. Wow. No corrijan rápido, nada más por prisa. Ya aprendí. Si necesita hospitalizar 3 días, lo hospitalizan 3 días. Ahí la voy a Es tomar. preferible a hacer una corrección apresurada y dejarle secuelas. Y luego viene la demanda, y luego terminan en la cárcel, y luego les da a ustedes VIH, tienen que Nos convertimos en la mujer. Si ahora te toca estar hospitalizado. No, 3 días y que me corrijan rápido cantidad. el sodio. Esto es nada más déficit de sodio. Ahorita vemos qué vamos a hacer con ese déficit de sodio.
O sea, esto es nada más estoy estimando cuántos equivalentes le faltan a la paciente para subir de aquí. Eso ya lo ajusto a la solución. Correcto. Aquí, por ejemplo, dijimos que para las hiponatremias osmolares hipovolémicas íbamos a usar soluciones isoosmolares. Aquí lo importante es saber cuántos miliequivalentes de sodio tienen estas soluciones. Entonces vamos a suponer que yo lo voy a tratar con una solución fisiológica al 0.9%. Entonces, la solución fisiológica al 0.9% tiene 154. 154. ¿En cuántos litros? En un litro. En un litro. Muy bien. ¿Cuántos miliequivalentes de sodio tengo que administrarle a esta paciente? 275. 75. ¿El 154 de dónde viene? ¿Cuántos miliequivalentes de sodio tiene la solución fisiológica al 0.9%? 154. Ah, no, en total, en 1.8 litros. tiene 308. Son 1785. No. Eso es osmolaridad. Entre 150. Una cosa es osmolaridad de la solución, Ajá, que tiene 308, completamente de acuerdo, porque es 154 de sodio ajá. y 154 de cloro. Ya. Pero yo no estoy tratando de restaurar cloro. Yo Ya, quiero restaurar ya, sodio. ya, entonces 154. 154. Entonces, ¿cuál es la cantidad total de líquido que le tengo que administrar a esta paciente? ¿Cuánto? 1.785 litros. 85. 86. 85.71. 85. Sí, Litros. litros. 71. Vamos a dejarlo en mililitros. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Muy bien. Eso es lo que le tengo que poner. Entonces, ahora para hacerlo extra divertido, yo soy el enfermero. ¿Cómo me van a dar a mí la indicación de cuándo le voy a administrar? Las bombas de infusión administran las soluciones en mililitros por hora. En 24. Entonces, ¿cuál va a ser su indicación? Solución fisiológica al 0.9%, 1000 mililitros. Y B, pasar a 74 mililitros Hora. Esa es su indicación. Esa es la indicación que me van a dar a mi enfermería para que corrija la hiponatremia. No, espérese, ¿de dónde salió el 74? No, ustedes tienen que decirme cuánto va a administrar. ¿Qué cosa? 1785. Ustedes me ponen 74 mililitros por hora. Enfermería lo va a continuar de manera indefinida hasta que ustedes suspendan la indicación. Si ustedes le ponen por 24 horas, en ese caso, la enfermería solamente lo va a administrar por 24 horas y después lo va a suspender. Entonces, dependiendo de lo que ustedes pongan. Y entonces le tengo que volver a tomar de que le estuve de sangre al paciente después de 24 Para electrolitos, para corrección de sodio, hay que recordar que todo esto son estimaciones. El paciente no necesariamente va a corregir lo que ustedes están estimando. Entonces tenemos que estar haciendo reevaluaciones de electrolitos cada 6 horas. No, electrolitos. O sea, una muestra de sangre, digamos. Entonces, cada 6 horas yo mido un nuevo nivel de sodio. ¿Por qué? Porque imaginemos que ya hice mi cálculo, ya empecé a administrarle la solución fisiológica a 74 mililitros por hora. Y en las primeras 6 horas me reportan que el siguiente sodio está en 118 miliequivalentes. No subió todo lo que quería. Han pasado 6 horas y ha subido 118, de 110 a 118. ¿Qué harían? Pues otra vez calculas el déficit de sodio para después ver cuánto. Pues le faltan 2 para los 20. Han pasado 6 horas. Entonces, esperar que pase todo un día, ¿no? O sea, 24 horas. O sea, en ese momento ya es, a ver, espérate, parar la solución. No. Sí, Espérame. sí, ¿no? Y 8 miliequivalentes en 6 horas. Ah, ya. Espérate, ya. Parar Pues la se la solución. para. Reevaluamos en unas 6 horas a ver cómo sigue el sodio y volvemos a ver si es necesario. Hay que estar tomando electrolitos cada 6 horas porque todo esto son estimaciones. Una cosa es lo que yo estimé y otra cosa es la realidad. Entonces, no debo de pasarme de el equivalente. O sea, ahí se para porque literal por 2.000 equivalentes ya te pasaste de 10. Sí, ya me estaría pasando y estaría en riesgo. Desminimización osmótica. O sea, la suspendo por 6 horas después de que llega a 118. O sea, si sube muy rápido,
rápido. Sí, que haz de cuenta, tienes ya calculaste No, tu no, y los solo que te da la horas. cantidad de entonces en 6 horas. tienes que ver Ah. qué solución vas a usar Espérame tantito. dependiendo de qué tipo de Ya me hizo efecto el café. Voy a hacer del uno. No me tardo. Adelante, doctor. Entonces ya una vez que tienes la cantidad de sodio que le tienes que meter, vas a ver de acuerdo con qué solución le vas a dar, qué cantidad, o sea, cómo vas a dividir. Entonces, por ejemplo, si es una por 6 horas que es y lo rebanó. isosmolar, le vas a dar una isosmolar, ¿no? Una solución isosmolar. Entonces, por ejemplo, le das la solución fisiológica al 0.9%. La solución fisiológica al 0.9% tiene 154 miliequivalentes por cada 1000 mililitros. Entonces haces una regla de 3, que es esta. Ah, aquí está escrita. Y con eso calculas que necesitas 1735 mililitros de solución, dársela en 24 horas para que el sodio dentro de esas 24 horas suba 10 miliequivalentes por litro. Entonces, tienes que ver cuánto le vas a dar en algo de 24 horas. Entonces, 1785 entre 24 te sale lo de hasta abajo, que es solución fisiológica al 0.9%, 1000 mililitros, y B, y la pasas a 74 mililitros cada hora por 24 horas. Pero que de todas maneras tienes que estar revisando cuánto sube, porque si en 6 horas te avisan que el sodio de 110 subió a 118, entonces va muy rápido. Pagas la solución, te esperas otras 6 horas y ves cómo va. Uy, esto está increíble. Siento que esto sí lo vas a usar. No, pues sí lo vas a usar, pero no me lo doy. Güey, la neta, siento que tengo oro aquí. Todavía cuéntalo de 24 no las dice la gente. La neta, no sé qué voy a hacer. Puedes saber que todavía muy bien el colegio, increíblemente que me ha gustado, pero en esta materia me gusta como Te lo puedo Sí, pues sí. Ahora sí, perdón, pero ya. Las horas para medir qué tan rápido estás ¿Qué pasó? ¿Dudas? Acá está. Entonces, no, ahí no le podría decir sodio actual 118, sodio deseado sigue siendo 120. Para el 20, por eso no te pasas de 10 en 24. Pero es que la cosa es que ya subió muchísimo en 6 horas. De las 24, entonces se ¿Te arriesgarías? transforma. ¿Te arriesgarías? No, Por el uno millón sí de se podría pesos. hacer. De que se podría. La pregunta es: ¿qué arriesgarías? Porque luego me demandan y me da VIH. ¿Para qué planteamos una situación hipotética si no lo vamos a hacer? No te arriesgas, no te arriesgas. Ya le subiste 8 equivalentes en 6 horas. Ya, Sí. ya. No le muevas. Porque tú dices, no, es que le quiero subir esos 2000 equivalentes. Le calculaste un cambio en el sodio de 10 mil equivalentes para 24 horas y lo subiste 8 en 6. ¿Tú crees que el siguiente cálculo te va a salir? Entonces, ¿para qué le mueves? En el examen, esto es para la vida. Aunque lo pongas en el examen, te lo pondría mal. Por andar tomando esos riesgos de manera innecesaria. Doctor, o sea, ¿en qué situaciones? O sea, por ejemplo, si yo hice el cálculo y todo, se supone que hice todo bien, ¿por qué al paciente le subió tan rápido el...? Porque hay variabilidad entre pacientes. O sea, no es lo mismo un paciente que tiene VIH, que tiene diabetes, que tiene hipertensión. Ya. O sea, la interacción o el movimiento de agua entre los compartimentos corporales depende de muchos factores, no nada más del peso corporal. Ok. Entonces, aquí estamos haciendo una estimación para más o menos saber cuánto sodio va a subir, pero son cálculos. Ok. O sea, finalmente no estamos tomando en cuenta todos los factores que influyen en un solo paciente y que van a provocar que suba eso del sodio exactamente. Ok. O sea, cuando vimos lo de la emergencia de que ya el paciente sí tiene manifestaciones severas, así se menciona, la regla está la de corrección de sodio de 4 a 6 mil equivalentes de sodio durante las primeras 1 a 2 horas. No es una regla, o sea, simplemente hay que tratar de corregir una recomendación, muchas gracias, esa es la palabra. O sea, ahí por ejemplo, o sea, esto no era, o sea, no tiene emergencia, o sea, no tiene manifestaciones severas de esta paciente a la que le hicieron. Por poner un ejemplo, vamos a asumir que sí tenía manifestaciones severas. 55 kilos, tenía manifestaciones severas y llegó con 110 de sodio. Yo le administro 2 bolos de solución hipertónica y subo el sodio de 110 a 114. Wow. Y ya, dejó de convulsionar o si estaba en coma, reaccionó la paciente. Entonces ahora tengo que seguir corrigiendo el sodio. Pero lo calculo sobre los 6 que me faltan. Entonces, ¿cuál sería el sodio deseado
120. ¿Cuál sería el sodio actual? 114. 114. Porque no me puedo pasar de esos 6. Ya le subí 4. Sí. Entonces O sea, solamente le retamos. me quedan otros 6 para las siguientes, 24 para completar las 24 horas. No lo subimos a 124. No subirlo a 124. O sea, sigo tomando el sodio con el que llevo. Ok. Ok. Entonces, si en ese caso que sí se ocupan 10 en 24 horas, debería de subir 2.5 miliequivalentes de sodio cada 6 horas. ¿Qué? Si lo quieres ver de esa manera, Entonces, sí es correcto. a partir, si se pasa de 2.5 debería yo de suspender la solución, No necesariamente. o a partir de qué número. O sea, allí sí muy evidente porque ya se está acercando a 10 en menos de 24. ¿A partir de qué número se suspendería de Es que estás tratando de ver esto de manera muy matemática. O sea, esto es individualizar los casos. O sea, no hay un arriba, si ya te pasaste de 5 miliequivalentes, ya suspende la solución. No, realmente. Lo máximo que le puedes dar son 10 miliequivalentes, pero no hay un valor mágico que te vaya a decir en este punto tienes que... O sea, el valor mágico en todo caso sería 10. Arriba de 10, ahí sí diría, ok, ya suspendes la solución. Pero también tienes que ver cómo está subiendo el sodio. O sea, si pasaron 6 horas y en las primeras 6 horas subió de 110 a 111, Pues va bien. está bien, no tengo Él la prisa. lleva. Ah, ok, otras 6 horas. Oye, en las siguientes 6 horas subió de 111 a 115. Va bien. Vamos bien, va de acorde a lo que yo planeé. Oye, en las siguientes 6 horas no subió, se quedó en 115. Pues me quedan otras 6 horas. Está bien, no tengo prisa, no pasa nada. O sea, no es como que a fuerzas tenga que llegar al 10. Ah. O sea, si le subí nada más 5 miliequivalentes en 24 horas, está bien. ¿Le subiste algo? Lo importante es no pasarte. No va a pasar nada Ya, si se tardan parece. más, pero sí va a pasar si se pasan. Entonces, no hay prisa por llevarlo al sodio Pues ya. normal. Hay que hacerlo de manera lenta para evitar complicaciones. Ahí voy. Sí. Y vas contando lo que ya le pusiste, ¿no? Ándale, ¿cuánto vas aumentando? Y que no te pase de los 10. Ajá. Y si lo haces mismo, si quieres que volviera a hacer la foto. Depende. Sí. No, o sea, le subí los 10. Le subí los 10. Paro la solución. Y sigo tomando electrolitos cada 6 horas. Entonces, a los siguientes electrolitos que tomo, vamos a suponer, 110, subió a 120. A la madre. Ok, suspéndele la solución. Ya, no le des nada en las siguientes 18 horas. Ya llegamos al límite. Pero aún así, en las próximas 6 horas le vuelvo a tomar electrolito. Oye, en las siguientes 6 horas que ya no le estoy dando solución, bajó el sodio de 120 a 115. Bueno, tal vez le podamos reiniciar la solución. Reiníciale la solución. Pero ahí cuántas horas le lleva. Nuestro límite sigue siendo 120. Ahí lo No han vemos. pasado 24 horas. Sí, Entonces, o sea, es como- esto es dinámico. Esto es, voy cambiando, para eso estoy tomando los electrolitos cada 6 horas. Y se lo La pregunta creo que iba más allá que si es tomando la referencia de 120 porque es el tope de cuando llegó. Mi límite siempre van a ser 120 en este caso porque es lo máximo a lo que puedo subir en 24 horas. O sea, si empecé a las 2 de la tarde, Mi límite se restablece cada vez. mi límite se restablece cada 24 horas. O sea, si a lo mejor yo le subí nada más 5 miliequivalentes en 24 horas y llegué a 115, no quiere decir que ahora tengo que subirle 115 en las siguientes, no, es 10. O sea, le subí nada más 5 en 24 horas, Pues 125. Ya, máximo 10. Siempre es máximo 10. Ah, eso es en 24 horas. Por acá, Lili. Sí, o sea, es que mi duda era, por ejemplo, cuando vuelves a calcular la diferencia entre el sodio deseado y el sodio actual y te sale un resultado diferente del déficit de sodio, ¿vuelves a calcular la solución inicial? Si te sale un resultado diferente de déficit de sodio, sí. Si me salió el mismo déficit de sodio que el día de ayer, va a ser lo mismo. Ok, y en caso de que hicieras como la corrección en el mismo día, O sea, que lo recalcule en el mismo día. dependiendo de cómo vas a
Lo podrías recalcular, pero volviendo al tema. Entonces, si en el primer día subió de 110 a 118 en las primeras 6 horas, como que ¿cuál es el propósito de recalcular? O sea, si estás viendo que el cálculo no está saliendo para nada de la forma en la cual lo estimaste tú, ahí tú le puedes decir, bueno, a lo mejor lo recalculo para subirle 2 mil equivalentes. El problema es que si lo calculaste para subirle 10 mil equivalentes y en 6 horas subió 8, cuando tú habías planeado que subiera eso en 24, entonces tú crees que calculándole 2 mil equivalentes ahora sí te va a salir bien el cálculo. Pero entonces nada más haces hipovolémica. Por eso es que mejor no tomas riesgos. O sea, me subí a 118. Sí, mira, ve, dice. Pues ya casi estoy en los 10, ya para que le muevo. O sea, prefiero no arriesgarme a andar ahí jugándole, déjame lo recalculo y a ver si le puedo subir esos 2 extra que me faltan. ¿Para qué le mueves? No hay prisa por corregir eso. ¿Alguna otra duda? Por ejemplo, ahí en este caso que en 6 horas subió a 118, le suspendes y después otras 6 horas para volver a checar. Y luego, ¿qué pasa si vuelve a hacer ejercicio? ¿Te esperas? Hasta que pasen las 24 horas. Hasta que pasen las 24 horas. No le puedo subir más de 10. Bajo ninguna circunstancia le puedo subir más de 10. Si es cuando apuestas. El caso de la Buda ¿Te arriesgas? si es crónica, no le puedo subir más de 10. ¿Alguna otra duda? Ándale. Ok. Ahora, ¿qué pasa si en el examen me dicen, oye, pero no quiero que lo corrijas con físico, quiero que lo corrijas con Hartman? Ahí checo la tablita y veo cuánto. No van a tener tablita en el examen. ¿Qué? Correcto. ¿Me los tengo que memorizar todos? No. Vengan todos por su Si tabla. lo quisieran corregir con Hartman, ¿cuál sería la explicación final? A ver, denme un segundo. Hartman tiene 131, ¿no? 26. No, 130 es porque esos últimos 5 Son de potasio. 131. Es Sí, mismo de 235 sodio, por nada más que en 1000. lugar de corregirlo con físico, lo corregimos con Hartman. Porque ellos le van a dar por pasar. Dos. Me parece que- Ajá, 299. Entonces, claro, pero- No, O sea, 2.099. No, nada más. 2099 mililitros. No, pero les pregunté por la indicación final. 87 por hora por 24 horas. 87 mililitros por hora. ¿Ok? Entonces, dependiendo del líquido que le administre, cambia la velocidad de difusión. Pero por ejemplo, entonces sería una pregunta y nos explicarían con qué tipo de solución. O sea, si me puede antojar preguntarles si lo corrijan con plasma. Hay tantas. pero sí nos van a enseñar con esa para poder O les puedo poner las opciones de respuesta, una opción de respuesta con fisio, otra con Hartman, otra con plasma, y nada más una de esas está correcta. hay que hacer el cálculo. No, nada, es que estaba el valor de esa solución. 130. No les voy a decir en el examen cuánto tiene de sodio cada una de esas soluciones, porque en teoría eso lo deben de saber. No me diga eso. No se vea, no. Pues tenemos que aprender el valor de cada Que solución había de sodio. subido en 6 horas Y de potasio. 118, ¿verdad? De 110 a 118. Lo detenemos, digamos que lo revaluamos cada 6 horas y sigue en 118 y volvieron, o sea, ya pasaron las primeras 24 horas. Cuando yo lo recalcule, sabiendo que subió súper rápido, cambiaría algo el cálculo. Sí, bueno, no el cálculo, porque si ya estás viendo que el cálculo salió de la fregada, pues no voy a volver a confiar en ese cálculo. Ahí en este caso, pues ya la verdad sería prueba y error. Sería como que, bueno, si con administrarle a 74 mililitros por hora, si lo pasé por 6 horas, 74 por 6 horas, 6 por 7 son 42. O sea, le pasé 420 mililitros en 6 horas y eso le subió 8 mil equivalentes. Entonces a lo mejor lo que tengo que hacer es nada más pasarle medio litro en 24 horas. Ya. O sea, ya el cálculo Ya el cálculo se voy a recuperar. O sea, porque claramente no está aplicando muy bien para este paciente. Más que es No milimol valdría la por litro pena por hora. arriesgar. ¿Dudas?
aquí fue solución Hartmann 1000 litros y iba a pasar a 87 mililitros. Estoy confiando en los cálculos que ustedes mismos hicieron. ¿87 les salió? Sí. 87. Es lo que dije. Y Eso era lo que que si hay alguna afectación que pueda subir más de 10 miliequivalentes de sodio en 6 horas. ¿Con afectación te refieres a? De que, bueno, vaya, hay algún padecimiento que pueda hacer que suba más de 10 en 6 horas. Una iatrogenia que te hayas equivocado. Eso sería algo que suba más de 10 en 6 horas. Y en ese caso, si tenía 110 y yo lo subí a 130, hay que corregir mi error.